Bueno, vamos con Expósito entonces. Lo común, inmunitas y lo en político. Entonces vamos a ver algunas de las ideas de Expósito. Expósito no es tan complicado en lo que dice, sino en cómo fundamenta lo que dice. No, creo que es complicado el tener que recurrir a Heidegger y a una cantidad de elementos que a lo mejor son muy filosóficos, pero salen un poco del problema político para poder entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Y junto con él, muchos autores que han escrito sobre política en el pensamiento contemporáneo tienen ese mismo problema. ¿Okay? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Solamente vamos a tomar algunas de las ideas de Expósito, ¿no? Entonces, Roberto Expósito reflexiona e indaga algunos de los temas centrales de la filosofía contemporánea, de la filosofía política contemporánea, como son la pregunta por la comunidad, la biopolítica, las formas impolíticas del actuar político, eso que se llama la impolítica, que es tan importante, la conformación y construcción del sujeto político y los diagnósticos críticos de las formas de ejercicio del poder, buscando otro modo de pensar la política y otras alternativas de ejercer el poder. Estos temas están presentes en casi todos los pensadores contemporáneos cuando se acercan a la política, porque de alguna manera revelan la crisis de nuestro, que es lo que yo he tratado de decir, que estos autores lo que nos sirven es para pensar un poco la crisis que tenemos, pero dan algún tipo de posibilidades de salir. La novedad y lo importante de la apuesta filosófico-política de Expósito se inscribe en el hecho de que su pensamiento se pregunta fundamentalmente por la posibilidad de que exista otra política diferente a la de la afirmación tanto de lo que sea la de una afirmación tanto de lo común como de la vida, sin falsificaciones con la idea de comunidad y con la idea de sujeto. ¿Okay? Es una especie de biopolítica que pudiera ser positiva. En este sentido, la propuesta de Expósito no solo conjuga algunas de las propuestas centrales del pensamiento contemporáneo, sino que se desarrolla como una especie de ontología del presente en lo que la política y al hombre se refiere. El señor Osvaldo me preguntó por WhatsApp acerca de la idea de ontología. Entonces, la ontología es pensar las cosas en tanto que cosas que existen, sin tratar de fundamentarlas ni idealmente, ni metafísicamente, ni más allá o más acá, sino que lo que vamos a ver es cómo se da la existencia, cómo opera, cómo es la existencia de las diferentes instancias que estamos pensando. ¿Estamos? Entonces es una especie de fundamentación del existir, pero en el existir mismo, no más allá del existir. Eso, okay. La palabra común... Una pregunta, profesora, Ajá, pero ajá. yo creo que me parece que se usan como sinónimos, aunque creo que no son. ¿Qué metafísica? No, porque la metafísica es la fundamentación en algo que está más allá de lo que tenemos como realidad existencial. Y la ontología es justamente una afirmación de la existencia en la existencia. Profesora, usted es demasiado buena, de verdad, como profesor. Le digo una cosa. ¿Qué? Esa pregunta de cuál es la diferencia entre metafísica y ontología vuelve un 8 a más de un profesor de filosofía y usted lo ha explicado de una forma tan sencilla, se está muy bien. O sea, Ay, gracias. no, de verdad. Yo cuando estudiaba filosofía siempre le hacía esa pregunta a los profesores y mira, y se volvían un 8 y ahí está como muy ¿Sabes claro. qué es eso, Heidegger? Que a uno lo acostumbra a eso. ¿Quién? Heidegger. Ah, Yo voy a El tomar una de las bendito palabras de Heidegger. Daniel. En verdad, Daniel dio en el clavo, lo explicó muy bien. Bueno, gracias. Ya. Vamos a seguir. Vamos a hablar primero de la idea a la que Expósito le ha dedicado más tiempo,
Bueno, en realidad son dos, ¿no? Que es la de comunitas o comunidad, lo común. Entonces vamos a empezar por ahí, porque además es el inicio para poder explicar lo demás, ¿no? La palabra común es esto es lo que Expósito propone, ¿no? La palabra común es un término problemático, dice en el presente, porque provoca inquietud debido al uso que en algunos momentos del siglo XX le dieron los regímenes totalitarios cuando lo asociaron con las ideas como la de identidad y la de homogenización, ¿no? Cuando hablaron de la comunidad como eso que excluye a todos los demás, ¿no? Sin embargo, el pensamiento contemporáneo ha pretendido reinterpretar esta idea de lo común dándole diversos sentidos. Todos estos sentidos que ustedes van a encontrar muchísimos, encuentran en Agamben, en Blanchot, en Bataille, en Deleuze, en Guattari, todos ellos tienen una idea de lo común sobre la cual estructuran, uno podría decir, su pensamiento político, y en todos ellos la idea es encontrar una distinta manera de entender lo común que sea diferente a la de la identidad o la de la propiedad. ¿Okay? Todos estos nuevos sentidos que busca la filosofía contemporánea pretenden establecer una noción de lo común que no esté ligada a la noción de esencia y que no tenga que ver con una noción de esencia tanto para el hombre como para la comunidad, y eliminando las alusiones, cualquier alusión totalizante, arcaizante o teológica, que a decir de muchos pensadores han dominado y encasillado la pregunta por lo común, instalando en la idea de comunidad y usándolo para establecer su definición, la de comunidad, desde unos principios que son totalizadores, que son teológicos, que son raciales, que son lo que ustedes quieren, pero que son principios que, entonces la pregunta de pensamiento político contemporáneo es cómo podemos hablar de lo importante que es la comunidad y de lo importante que es hacer, digamos, estar en comunidad, no hacer comunidad. Sino Profesora, ajá. Lo de esencia, si lo pudiera elaborar un poquito, se lo Bueno, agradecería. claro, la idea es que cuando usted dice que algo tiene una esencia, en el sentido estricto de la palabra, es que algo está de alguna manera definido en lo que es. ¿Sí? Es decir, esto es esto. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden pasar infinidad de cosas, pero el núcleo de eso no se va a modificar. Las comunidades fundadas en pensamientos esenciales, entonces, por ejemplo, se fundan alrededor de una idea étnica o de una idea de identidad que puede ser modificada en algunos aspectos, pero que esencialmente va a permanecer la misma, y al permanecer la misma está por una parte ya prefigurada y por otra parte no admite aquello que ella no es. La idea de estos pensadores es cómo podemos pensar la comunidad como el encuentro, y ahí es donde Heidegger es importante, cómo podemos pensar, no Heidegger, sí, cómo podemos pensar la comunidad como el encuentro de una cantidad de hombres que no tienen ya definida una esencia, sino que su esencia se realiza justamente en el momento en que están existiendo con otros. Es decir, la idea esencia sería un ser predefinido y de alguna manera establecido sin posibilidad de modificación. Eso es lo que llamaríamos esencial o sustancial en este caso, ¿no? Una pregunta, cuando usted habla del ser con otro, eso rompe el concepto de individuo y... No, es que eso, vamos a leerlo, yo no sé si usted lo ha leído, yo traté de ser lo más... No, yo lo leí. Yo lo traté de ser lo más explícita posible, porque eso no rompe el concepto de individuo, eso es el piso necesario desde donde el concepto de individuo puede realizarse. Es Sí, porque pero... estamos con otros que necesitamos diferenciarnos. Si estuviéramos solos,
no tendríamos que ser uno diferente y alguien. Es porque vivimos entre muchos y porque siempre estamos con otros, que cada uno es uno. O sea que le debemos, al estar con otros, la posibilidad de ser uno. ¿Por qué? Porque no nacimos siendo alguien. Esa es la base. No tenemos una esencia prefijada, sino que nacemos y lo que somos es el modo como vamos existiendo. O sea, somos la manera como existimos. Entonces, nuestro ser está siempre de alguna manera vinculado a nuestro existir. O sea, nuestro ser, perdón, se desprende de nuestro existir. Y nuestro existir no es posible sino en un mundo común con otros. Pero creo que en su ensayo, en su escrito, usted habla bueno, usted refiriéndose a Expósito, habla de un nosotros. Entonces, yo me preguntaba cuando leí ahí es donde me surge la duda, si el nosotros era el ser, y ahorita, por lo que estoy entendiendo, no es así. No es así. No es así. O sea, No pero es es que el nosotros parecía que era lo constitutivo, lo que se No, configura. es que para que usted pueda ser alguien tiene que existir. Ajá. Usted no es fundamentalmente nada. Para poder ser ese que es, tiene que existir. Es verdad, en el sentido, usted puede tener una experiencia práctica absoluta de eso, en el sentido de que usted está haciendo mientras existe y tiene conciencia del existir del mundo. O sea, desde que usted tiene conciencia de su existencia, está en el mundo y está con otros. ¿Okay? Eso es un hecho fáctico. Ahora, usted no es, usted va haciendo a medida que existe, ¿verdad? Va aprendiendo, va entendiendo el mundo, va produciendo sentido, va queriendo ser abogado o ser esto, va queriendo entender política, o sea, va proyectando su ser y va haciendo. Eso que es lo que usted es como individuo, que no está prefijado ni está determinado, que no es anterior a la existencia, es lo que usted es su ser. Porque el ser es un modo individual, eso es su ser. Y su ser, para usted poder ser, tiene que existir. Y para poder existir, tiene que estar en un mundo común con otros. Entonces, el con otros o la coexistencia, el coestar heideggeriano, que es en el que ellos se basan, ese coestar no es el fundamento de la posibilidad de ser individuo. Heidegger lo dice así además. Es porque nos encontramos en el uno que cada uno se convierte en quién. En un alguien distinto. Pero es desde la indeterminación del uno que nos hace a todos, que es lo común que tenemos todos, que ahora, ahí empieza el problema, porque en términos de esta ontología, lo común que tenemos todos no es ni una posesión ni una esencia. Lo común que tenemos todos es justamente que no somos, y que como no somos, tenemos que elaborar nuestro ser en la existencia. Y en ese sentido, todos somos una ausencia que tiene que realizarse como presencia en el existir mismo. Es decir, que aquello que tenemos en común no es un algo, sino justamente la ausencia que nos obliga a tener que ser.
Entonces, esa es la dificultad que presenta la ontología heideggeriana, uno podría decir. o sea Que que aquello que nos hace, que compartimos es ausencia. Porque el hombre justamente es el único ente cuya esencia es su existencia, para decirlo en términos heideggerianos, porque es el único que no tiene esencia predelimitada. Es lo que decía Sartre, la existencia precede a la esencia. Claro, pero eso en Heidegger además quiere decir, partimos de un común, que es que ninguno posee nada. Nada. Ni siquiera se posee a sí mismo, porque todavía no es. Existe. o sea que, profesora, en dos palabras, lo que tenemos en común es que no somos. Exacto. Perdón, pero no solo que no somos, sino que porque no somos, estamos obligados a ser. Eso es lo que llama Heidegger facticidad. Es decir, Okay, no es que usted simplemente no sea, es que usted, No. porque no es, tiene que ser. O sea, usted es una acción constante de producción de mundo. Ok, Eso pero es lo digo, que tenemos. el ser no es una cosa cosificada, sino siempre está siendo. Exacto, el ser es un siendo, exactamente. Es un siendo lo que usted es lo que está transmitiendo. Exacto. Y ese siendo no es conmigo mismo, sino es con el otro. No, ese Y siendo entonces, es conmigo desde. entiendo que ese siendo con el otro, porque el otro también está haciendo, claro, claro. Los dos estamos siendo, los dos estamos significando, los dos estamos construyendo y exacto. eso constituye el ser del humano o de cada uno. Lo que no vamos a uno. decir es que haya un ser humano. Eso no existe. Hay hombres. No, pero digo el concepto de ser filosófico. Pero es que eso es lo que Heidegger cambia. Lo que Heidegger cambia y por eso produce todas las ¿cómo se llama? Las derivas filosóficas que produce, es que él cambia esa idea. No existe un ser. Existen modos de ser a partir del existir. El ser no es nada. No es un algo. Es un modo de actuar un existente. Esa es además es un modo, ¿verdad?, de actuar porque justamente se tiene que actuar para ser porque no se es. Además es una especie de modo desde la negatividad. Eso es lo que Heidegger, digamos, ese es lo que Heidegger le genera a la filosofía, que la deja marcada de una manera u otra para el pensamiento posterior. ¿Me explico? O sea, usted está diciendo que con Heidegger se produce allí un cambio sustancial de lo que es el concepto de ser. Exactamente. En la filosofía. Y eso es lo que a él le preocupa. Así él empieza, ahí toda la historia de la filosofía es un error porque cometió un error fundamental que fue confundir ser con ente. Y trató al ser como si fuera algo, un algo. Ahora entonces va a proponer y la propone en dos etapas distintas y después niega una cosa que hizo antes, hace todo su pensamiento filosófico justamente para tratar de entender que el ser no es algo. Bueno, esa es la ontología además. Eso de que la existencia precede a la esencia. Claro, la existencia precede a la esencia, pero la existencia, sí. Pero sí, está bien, pero lo más interesante creo en Heidegger, y creo que es para Espósito, y creo que para Nancy también es lo más importante, no es que la existencia preceda a la esencia, no es Sartre, es el hecho de que no somos.
y de que no somos, pero fácticamente tenemos que ser. Es decir, es del trabajo positivo de la negatividad, de cómo la ausencia no es una falta, sino un motor. Y de cómo es desde la ausencia que construimos el mundo. No construimos el mundo porque tengamos cosas. Construimos el mundo porque no somos. Ahora, eso puesto en lenguaje de que ha mencionado, que mencionaron los compañeros, la existencia sería en este caso el que no somos y la esencia es lo que vamos construyendo. La esencia sería lo que vamos siendo, que nunca es una esencia porque al final nunca somos. Porque no hay total. Siempre, eso es un lo que estamos siendo. Siento permanentemente. Digo, pero esa es esencia en ese caso. Sí, la esencia, él lo dice. Exacto. Y la existencia es el no somos. No, la existencia es la experiencia ordinaria en el mundo, el que es la existencia. Sí. Para Heidegger la existencia es producir sentido, es producir sentido y significación sobre la alteridad. Por eso pero es el ser. Esa no es la esencia. Cuando yo produzco... Bueno, pero es que la existencia es la acción de producirlo, ¿ok? Y, el ser es lo que produzco, sí. O sea, lo que produzco es la esencia, que es una producción continua. Y la acción de vivir para producir esa es la existencia, que es acción constante. Es acción. Ok, está bien. O sea, y lo común es que no somos. La negatividad me parece interesante, o sea, el acento en lo de la ausencia y la negatividad, porque entonces es precisamente como remarcar, o sea, reforzar la creatividad del hombre, o sea, y los horizontes. Claro, la condición creadora. Es una apuesta por crear, exacto. O sea, exacto. por crear bueno, y tú ves que en Espósito, por ejemplo, y en Nancy, lo importante es la ausencia. Es el hecho de que lo común es falta. Vale. Es negativo, diríamos. ¿Ok? Solo que, o sea, la ausencia es el no somos. El no somos que nos obliga a ser. Que nos obliga a ser. Ok, exacto. Eso que llamó Heidegger en algún momento facticidad, que es una especie de condena del hombre. El hombre está condenado a tener que ser. Bueno, entonces déjenme seguir con con lo común. Esto es para el fundamento de los depósitos. Esto es para el fundamento de los depósitos. Y también para el próximo, de la próxima clase. Porque la próxima clase es Nancy, que tiene el mismo fundamento. Y si usted se lee a Bataille, o se lee a Blanchot, o se lee a Deleuze, va a encontrar el mismo fundamento en todos ellos. Que es esta ahora, los fundamentos de Borny, de Rancière, de Foucault, no tienen nada que ver con la base heideggeriana que está usando. No tiene. Bueno, sí. No tienen demasiado que ver, no. Ahora, Espósito usa a Foucault también. Es decir, también está de acuerdo con la biopolítica y usa lo que Foucault propone. Pero sí, pero en términos genéricos, ellos tienen una visión ontológica de la política, uno podría decir, y los otros tienen una visión mucho más crítica de la política. Espósito, dice usted. Espósito tiene una visión ontológica. En el fondo está haciendo una ontología del pensamiento, de la condición política del hombre, uno podría decir así.
Y los otros son más políticos en el sentido, ¿Ah? los otros, Foucault, Rancière y Borny serían, o sea, entiendo que Expósito tiene algo más profundo, que es lo ontológico. Bueno, no lo Fundamento. llamemos más profundo, llamémoslo distinto. Pero bueno, vamos a seguir. Ajá. Vamos. Ok. Ajá. Es decir, ¿qué se plantea Expósito? La posibilidad de pensar lo común, más allá de entenderlo como un espacio que se estructura a partir de vínculos de sangre, pueblo, nación, origen o destino. Por lo contrario, entendiendo fundamentalmente lo común como aquello con respecto de que ningún individuo es propietario o se lo puede apropiar, como aquello en cuyo núcleo no da cabida a nada propio, ni un rasgo, ni una definición. Aquello que es justamente el vacío, la ausencia, la nada que es para todos y cada uno el fundamento de su existencia, ¿ves? Porque la nada es el fundamento de la existencia. En otras palabras, el pensamiento contemporáneo, por lo menos en esta vía, hace una crítica a todo ese pensamiento que hace de lo común algo propio o apropiable, una posible pertenencia que comparten los sujetos o aquellos pensamientos que lo consideran como el resultado de una estructura política que lo define cerrándolo y en esa medida lo hace susceptible de totalización. Ahí entrarían, por ejemplo, los consensos, ¿no? Que son una definición de lo político, no a partir de lo que alguien comparte, de lo que comparten naturalmente los hombres, sino de, digamos, de la decisión de estructurar algo que es de todos. En la mayor parte de los casos, esta reformulación de la idea de lo común tiene una deuda con el pensamiento del primer Heidegger. El pensamiento de ser y tiempo, específicamente, y esto lo leo rápido porque ya lo explicamos, el pensamiento de esos capítulos de la analítica del Dasein dedicados a pensar quién es el quién del Dasein, el quién que sería el sí mismo o el yo. Por ello, la reformulación de la idea de lo común está estrechamente vinculada con el ser en común y con el ser con, que son dos ideas de Heidegger, es decir, las ideas de coestar y coexistencia, entendidas ambas nociones como experiencias originarias de todo sujeto humano. Todo sujeto, antes de ser sujeto, está con y coexiste. Heidegger propone que el Dasein, el hombre, no es algo, no tiene una esencia ni es una sustancia, sino que es un entramado de acciones que permanece, una permanente, secuencia de actividades prácticas de comprensión y producción de significados. En este sentido, el Dasein es un existente, es decir, no solo que su esencia, lo que él es, está determinado por su existencia, sino que su existencia se da fuera de sí. ¿En qué? En el modo como comprende la alteridad y la significa. Cada quien es el modo como comprende la alteridad y la significa. En otras palabras, el Dasein es como existe, y existe en su acción y su comprensión de la alteridad, de aquello que él no es. Por ello, está siempre expuesto, puesto fuera de sí, dice Expósito, al mundo y a la coexistencia con otros. Para que exista un Dasein, para que exista un alguien, un quién, el Dasein tiene primero que coexistir con otros Dasein. Y es a partir de esta coexistencia que se va constituyendo como el único y diferente que cada quien es, que se va produciendo su subjetividad. En este sentido, muchos pensadores contemporáneos postulan que con estas ideas Heidegger inaugura una nueva forma de pensar lo común y desde allí una nueva posibilidad de pensar la comunidad, sin remitirla al sustancialismo del sujeto o de la intersubjetividad. Otra idea de comunidad que no se estructura por agregación de individuos o consenso entre individuos, ni por una propiedad común. En efecto, dirán que es posible considerar que el hombre Dasein es un ser cuya esencia es el Mit. Mit en alemán es con, es decir, es el vínculo, la articulación. Ya sea
que la existencia solo es posible si está fundada en una coexistencia con otros, es entonces un ser que es siempre un ser con otros. Todo eso es una sola palabra. De allí intentarán pensar una idea de lo común que no se inscriba en la idea de una posible propiedad ni en la idea de alguna semejanza o identidad simbólica. Una idea de lo común que sea pensado fundamentalmente como aquello que es siempre externo, exterior, pero que es también la posibilidad misma de que existan individuos y sujetos. La alteridad es lo que no somos nosotros, pero comprenderla y significarla es la única posibilidad que tenemos de ser. Una idea de lo común que se instala en la relación y el vínculo mismo. Eso lo dice Heidegger en algún momento. El Dasein es el ahí, y el ahí es el vínculo entre alteridad y quién. Sin embargo, es importante aclarar que estos pensadores se distancian de Heidegger, esto es muy importante, por eso lo tengo que decir, en la medida en que contextos posteriores al ser y tiempo, llega a vincular el coestar, es decir, el Mitsein, con la idea de pueblo, lo cual en palabras de Expósito constituye uno de los más terribles mitos políticos que da paso al nazismo y a los totalitarismos. Es decir, si bien todos se apoyan en unas ideas de Heidegger, todos se alejan después de Heidegger, ¿no? Porque consideran que Heidegger tiene algo de nazista. Para Expósito, la clave está en que lo común no puede ser pensado desde la posesión o la apropiación, sino justamente como aquello que es, por definición, inapropiable. O sea, lo común es que es lo que no le puede pertenecer a nadie. Y eso que es inapropiable es la ausencia de esencia, por ejemplo, que todos somos. El vacío o la nada que obliga fácticamente en los hechos y la experiencia cotidiana a todo hombre a tener que existir para poder ser. Derivado de esa otra idea de lo común, la noción de comunidad no puede ser pensada como una obra. La comunidad no se elabora, no se construye, no se hace. Como un proyecto, como un algo. Además, como un algo que puede ser producido. Esa división en producido es de Expósito, no es mía. Profe, disculpe, perdón. Entonces una pregunta, si aquí lo común no puede ser producido, entonces... Porque lo que vas a producir es lo que tú eres. Lo común es justamente lo que está a la base, lo que ya es, el ausente. Lo que ya se da por dado, pues. Lo que está dado, que es la ausencia. Okay. El problema está en que lo que está dado es que no hay nada. Exacto. Es que eso es lo que iba a preguntar, porque me choca mucho con esa teoría moderna de la asociación entre personas que da origen a la comunidad. Entonces, si la comunidad no... Es que eso, vamos a ver más adelante cómo él va a pensar que eso que llamamos consenso o contractualismo, ese tipo de cosas son una cosa que él llama inmunitas. Pero hay una razón, todo tiene una razón, no, es como enrevesada la cosa, ¿no? Sí, vale. Sí, gracias. Vamos a ver. Usted dijo que era facilito, ¿no? ¿Quién dijo eso? Bueno, sí, yo creo que, ¿sabe qué tiene? Que es muy lógico cuando uno ve la imagen total. O sea, enrevesado es producir la imagen. Pero una vez que tú ves la imagen, es muy, muy evidente, muy lógico lo que está planteando. No sé si evidente sería la palabra justa, pero por lo menos es lógico. Ok, entonces... tampoco puede ser pensada la comunidad como el resultado de un pacto ni como una identidad que tendría que ver con la esencia que los individuos comparten. Insiste en este sentido que lo más importante es comprender que no existen individuos fuera de su ser en el mundo común. Eso es un elemento importante. Si no estamos con otros en un mundo compartido, no somos alguien. Eso es para Expósito una especie de principio, ¿no? Indudable. Pero que esto no implica que hay algo que es lo que es de todos, sino por el contrario,
que lo que nos vincula a todos es una ausencia, una falta, que es también lo que los obliga a actuar, es decir, a elaborar el mundo y a significar. En otras palabras, lo común es esa ausencia que nos obliga a elaborar nuestro propio ser. Para Espósito, la existencia, la concreción del ser que somos, se dice siempre en primera persona plural. Se dice nosotros somos. Y somos siempre con otros. Somos con. Ese nosotros quiere decir que mi ser, de alguna manera, tiene una deuda con el estar con otros para poder ser. Lo que se pregunta Espósito es... Una pregunta. Ajá. Diga. No, ¿cuál es la diferencia entre eso y Levinas? Mucha. Porque nosotros con otros compartimos una ausencia. Compartimos, tenemos un común. Con Levinas no. Con Levinas tenemos una extraña fraternidad divina, pero más nada. En Levinas el otro es mucho más extranjero y más extraño que en Espósito. ¿Okay? Bueno, síguelo. ¿Cómo es ser en común sin construir eso que la tradición ha llamado comunidad y que siempre tiene una inscripción identitaria o aparece como una posesión en común? Para responder esta pregunta hace una especie de arqueología, que él llama la arqueología un excavar. Se propone excavar el sustrato de la idea de comunidad a partir del término latino comunitas. Excavar la noción de comunidad requiere poner atención, dice Espósito, a lo que no es evidente en su superficie, a los significados contradictorios que la habitan. Eso es para él importante, ¿no? En este sentido, ya desde la etimología nos dice que comunitas tiene un significado contradictorio. Y dice, el comunitas latino señala desde un principio una alternativa. Com, junto, unis, uno. O com, junto, munis, obligación. ¿Ok? En el propio término, comunitas, Espósito encuentra dos posibles sentidos. Uno que es juntos como uno y uno que es juntos por una obligación o un deber o una deuda. El que les interesa a Espósito es el segundo, es decir, no el común que se hace uno, sino el que es en común porque se debe a una obligación. La obligación es tener que ser. Y entonces somos con otros porque tenemos que ser. ¿Okay? Esa es la deuda, la obligación. Dice, abro comillas, se nos ofrece una imagen de lo común y la comunidad, donde lo compartido no es una unidad, sino el munus. Así, en el centro de la comunidad no hay una unidad, una cosa, res, una propiedad que los sujetos comparten, sino una obligación común y sin fundamento a la que estamos expuestos originariamente. Entonces yo pongo ahí entre comillas que eso tiene que ver con lo que Heidegger llamó facticidad. ¿Okay? Como sustrato de la comunidad no hay ninguna propiedad que unifique, nada en común. El común que una comunidad comparte no es entonces una propiedad, sino un deber, una deuda, un don a dar, de forma obligatoria. Abro comillas, comunitas es el conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino justamente un deber o una deuda. Ese deber y esa deuda es el tener que ser. El deber de tener que ser, la deuda de que no son. En otras palabras, lo que los une es una carencia común, un menos, un hueco, una falta, que es justamente lo que permite que se constituyan como sujetos. Unos sujetos que reconocen el con que los liga inexorablemente a todos los demás desde siempre. En este sentido, lo común es justamente lo opuesto a lo propio.
es lo que no es propio, lo que empieza allí donde termina lo propio. Eso es Espósito. Esta idea de lo común para Espósito no se corresponde ni con la cosa pública, ni con lo público. En la medida en que para él, tanto la idea de público como la de privado remiten a lo propio, a la posesión. Por el contrario, lo común es el nombre justo de lo que no puede ser nunca apropiado, la falta, la deuda. En efecto, para Espósito, la idea de numus, de la obligación o deuda, es algo por definición inapropiado. ¿A qué se refiere esta obligación? Se refiere a la constitución del ser, que es cada quien, no de un ser en general, que puede ser entendido como subjetividad, el ser sujetos, la posibilidad del quién que hablaba Heidegger, es decir, la posibilidad de decirse yo. Por ejemplo, el lenguaje es parte de esa ausencia. En este sentido, Espósito propone que lo común es siempre, abro comillas, la alteración del sujeto, la coincidencia del sujeto y la alteración como dimensión originaria del sujeto, pero por ello mismo es lo que lo saca de quicio, el borde en el cual corre todo el tiempo el riesgo de perderse, el silfondo al que se abisma, la nada en que la subjetividad corre el riesgo de precipitarse y extraviarse, cierro comillas. En otras palabras, no es lo propio, sino lo impropio, o más drásticamente, lo otro, lo que caracteriza lo común. Y ahí empieza el elemento interesante en Espósito. Para Espósito, lo común es una necesidad, pero es un riesgo. Y la comunidad es algo que es necesario, pero es peligrosa. ¿Cuándo es peligrosa? Cuando se interpreta como uno y no como deber. Entonces la comunidad es la exposición al otro que constituye, expropia. Profesora, Ajá. Diga. ¿Cuál es el peligro ahí del uno que que pierdes la condición de poder ser existente y te conviertes en una especie de estereotipo, de ser diseñado por la identidad del uno. Ese no es un ser propio, ese es un ser inauténtico, es un ser impropio. ¿Okay? Ahí el sujeto no es verdaderamente sujeto, es un número en una identidad que son iguales para todos. No sé si eso se entiende. No es el sujeto en sentido de aquel que va elaborando su propio ser, el que auténticamente puede y debe ser. No es por tanto libre, porque el que tiene que ser según la identidad pierde su libertad, porque la libertad en Heidegger, por ejemplo, y creo que es la libertad que todos ellos comparten, es la libertad de dejar de ser lo que debe ser. Por lo que entiendo, y debido a su pregunta, profe, entonces él, y pensando en la idea de deuda, de deber, se trata entonces que la alteridad se consigue en la medida que se sea responsable con los otros, aun cuando sean diferentes. Por supuesto, claro, claro. Creo que eso es lo que quiere decir de manera un poco oscura, pero eso es lo que está en el fondo. Sí, eso es una de las cosas que le interesa, evidentemente. Claro que sí. Responsable con todo, en ese sentido levinasiano, responsable con los que entiendo y con los que no también. Sí, con esa alteridad que es diferente a mí, no con el que es idéntico pero que a mí. Necesito para poder ser. Es hasta un acto de egoísmo, entre comillas. Pero esa idea de comunidad entonces se asemeja mucho a la idea de universalidad también. No, porque la idea de comunidad es lo que nos une, es el requerimiento de producir el mundo. Y en la universalidad no habría unidad. Ya está también dado, ya está hecho. Ah, ok. En cambio, aquí lo que pasa es que no está hecho. Se va haciendo, ok. Se va haciendo. Ok. Entonces, la comunidad es la exposición al otro que constituye, expropia y altera todo a la vez. Me perdí, ya va. Ajá, el sujeto.
Es una herida a la plenitud del sujeto, el dato que señala que nuestra finitud e incompletitud, el dato que señala nuestra finitud e incompletitud y que nos expone a la alteridad y por ello a la alteración de lo que somos. La alteridad es lo que nos altera constantemente y nos permite el estar siendo, ¿no? Por ello, la comunidad de los sujetos es de los no sujetos, de los sujetos de su propia ausencia, de la ausencia de lo propio. Eso es Espósito, que él es como poeta para su cosa. Desde esta, de esta noción... Profesora, ¿por qué este concepto de comunidad es mejor que el concepto de comunidad moderna? O sea, ¿por qué? O sea, somos más libres en este concepto de comunidad que en el concepto de comunidad como propiedad. Bueno, el concepto de comunidad moderna tuvo para Espósito dos problemas. O se convierte en identidad, ¿entiendes? Y entonces da pie a los totalitarismos donde terminamos arrasando con todos aquellos que no somos como nosotros, porque los humanos son esto. O se convierte en propiedad. ¿Okay? En algo que tiene que ver con las posesiones. ¿Okay? En ese sentido, para Espósito, el que ha triunfado no es el de la identidad, gracias a Dios, aunque ha tenido capítulos horrendos en la historia, sino ha triunfado el del liberalismo, el del individualismo, el de la propiedad. Pero eso nos ha llevado, y eso es lo que él explica con la idea de Immunitas, lo que ha llevado es a instalar una realidad o un mundo, no podría decir, instalar un mundo en el que no hay comunidad, no hay pensamiento con el otro, no hay solidaridad, no hay búsqueda de libertad para todos, no hay el deber para con el otro del que hablaba Fernando. Sé qué es lo que ellos buscan. Ellos buscan entender una idea de comunidad que pueda dar lugar a esa acción responsable para con el otro, pero que no dé lugar ni uno podría decir, a la ausencia de comunidad a la que lleva el absoluto individualismo, ni tampoco a las totalizaciones identitarias para la idea de pueblo o de raza o de lo que sea. ¿Y por qué lo están buscando? Porque el hombre requiere, ¿por qué? Porque es la creencia de que la relación con el otro es absolutamente fundamental para poder ser. O sea que la idea de comunidad del liberalismo para él es prácticamente de aislamiento y concentración en sí mismo, es en la propiedad. Autoinmune, es lo que él llama autoinmune, tomando una idea de Derrida. La autoinmune, existe la inmunitas, ¿es verdad? Entonces, el individualismo aparece como un mecanismo para limitar la pérdida, la caída en la pura ausencia que puede ser la comunidad, o sea, el no tener su subjetividad propia, el no ser un ser propio. Entonces existe el individualismo como una inmunidad para eso. Pero existe una cosa que existe en los cuerpos que se llaman las enfermedades autoinmunes. Que las enfermedades autoinmunes lo que terminan es por matar al cuerpo mismo. Y él va a decir que el individualismo, el liberalismo, es una enfermedad autoinmune del cuerpo político y que termina matando el cuerpo político. Pero es una enfermedad autoinmune, porque... no es una inmunidad, es una enfermedad. Es cuando la inmunidad se ha hecho tan absoluta que ya no solamente mata las enfermedades, sino el cuerpo mismo. Es como la artritis, pero lo que no veo es cómo puede demostrar eso con el liberalismo y cómo eso sí se ha demostrado con el socialismo. No, ok, no, él está absolutamente, y él lo demuestra con los dos ambos. Con los totalitarismos está claro, eso no tenemos duda nadie. Pero con las sociedades contemporáneas, las sociedades de masa, las sociedades de pura habladuría, diría Heidegger, las sociedades donde no hay
como dice Agamben, la posibilidad de producir el propio ser, porque no está dada la posibilidad de la experiencia propia, tampoco existen seres que sean libres en el sentido real del término, porque no existe la posibilidad de la coexistencia. Pero entonces el punto de, si es que estoy entendiendo, con tanto vocabulario aquí, uno de repente se enreda, pero el punto es, para Expósito, la libertad está en mi relación con el otro. La libertad es la posibilidad de cada quien de ser auténticamente el que es. Pero eso es lo mismo en el liberalismo, cada quien también, vamos a decir, trabaja en función de su interés propio. Esto no es interés, esto no es interés. No, nadie está diciendo que usted no es su interés, usted es mucho más que su interés. Su interés es aquellas cosas de las que se apropia. El ser tiene la posibilidad de que usted puede significar el mundo, de que usted puede tener su perspectiva, de que usted puede tener su instancia crítica, de que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, de que usted no tiene que repetir los discursos que están autorizados. Todo eso entra en lo que llamaríamos la libertad. No es solamente que yo haga lo que quiera o que vele por mis propios intereses. La libertad tiene que ver con la posibilidad de pensar la realidad desde la experiencia propia, diría Expósito, o diría Agamben. Desde la experiencia. Y de confrontar entonces lo que uno ha experimentado y las comprensiones que han suscitado de su propia experiencia con los discursos y en ese sentido criticarlos o no, aceptarlos o no. Eso sería lo que tendríamos como que no tiene que ver solamente con lo que me interesa. Bueno, pero es que yo digo, el pensamiento individualista no necesariamente hay que enfocarlo, entiendo que es economicista fundamentalmente, pero no es exclusivamente economicista, o sea, yo puedo escoger... Pero se fundamenta en la economía, no se fundamenta en ninguna otra cosa, no se fundamenta en la solidaridad, no se fundamenta en ninguna de esas otras cosas. No, se fundamenta en mi propia felicidad. Entonces, mi propia felicidad no necesariamente, entiendo que el economicismo es lo que ha ganado el terreno como concepto global de asociar felicidad con mayor bienestar, pero yo puedo ser muy individualista y escoger un esquema de vida en donde lo económico no necesariamente sea mi norte, sino pueden ser otras cosas más particulares mías. Y estoy dentro del mundo de mi individualidad, pues. Bueno, eso está bien, eso es una manera de pensarlo, señor Osvaldo. Ellos proponen otra manera. Para ellos es importante porque para ellos hay una crisis en el mundo actual, justamente porque hay un individualismo exacerbado, que además se comporta como una ausencia absoluta de individuos, donde todo el mundo termina comprando lo mismo, termina comiendo lo mismo, termina haciendo lo mismo, las ciudades se parecen todas, tienen las mismas tiendas. ¿Por qué? Porque las grandes instancias de globalización producen el mismo esquema hasta arquitectónico para producir sus establecimientos en cualquier parte del mundo. Entonces, esta especie de gran homogenización termina por negar la propia individualidad que parece que la sustenta. Eso es a lo que se refieren ellos, pero es una manera de interpretar, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Es una interpretación que ellos hacen a partir de unos signos que ven en el mundo y que ven a partir de la globalización y que ven a partir de una cantidad de elementos del mismo devenir del mundo occidental y de cómo las políticas economicistas se han llevado a cabo, pues. Y que les interesaría porque consideran que ahí no hay un espacio ni para la solidaridad con otros, ni para una especie de
equilibrio entre todos los habitantes del mundo, ni tampoco para una libertad en sentido, uno podría decir, real del término. Pero es una posición. Es decir, creo que lo he dicho mucho, uno no tiene que estar de acuerdo con ello. Uno tiene que entender las críticas que están haciendo y las cosas interesantes que están proponiendo para evaluarlas, negarlas, apoyarlas y pensar la realidad. Porque de lo que ellos sí están absolutamente de acuerdo es de que vivimos en una crisis. Y yo eso lo compartiría. No creo que nuestro mundo sea un mundo que esté fuera de la idea de crisis, donde la política y las relaciones sociales y los cuerpos sociales y los espacios del mundo estén realmente operando de una manera medianamente feliz o de bienestar. Es que eso no existe en la vida. Bueno, pero bueno, la gente puede tratar de tener... Esos son todos teorías. Pero eso ya son, vamos a tratar de terminar, porque eso ya son opiniones. Por eso yo, claro, no creo que uno tenga que estar de acuerdo con Expósito, pero uno, claro, puede pensar las cosas interesantes que dice. Claro, eso es correcto. Exacto. Es que es muy bueno ese diagnóstico de cómo, o sea, incluso si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, o sea, hoy en día, tanto desde la izquierda como desde la derecha, ajá, también, o sea, desde la derecha conservadora, no la derecha liberal, se ve en el mundo liberal capitalista una homogenización. Y eso, para el que está desde el pensamiento liberal, le cuesta verlo. O sea, le cuesta ver, o sea, ¿cómo tú puedes decir que el mundo democrático es homogéneo si hay libertad más bien para que todo el mundo pueda ser diferente y hayan diferentes cuestiones? Entonces, esto ayuda a entender ese tipo de posiciones, o sea, y entender esa crítica. O sea, ¿cómo es posible ver que haya homogeneidad en algo que se supone que es sumamente heterogéneo y diverso? Y ahí apunta a eso, ¿no? Y bueno, yo sí creo que tiene algo de verdad. O sea, sí hay una homogeneización. Todo eso que usted describió, sí, exacto. O sea, pero eso cuesta a veces verlo, porque precisamente si uno está casado con la democracia liberal y todo, a uno le cuesta, bueno, ¿cómo pueden decir que la democracia es homogeniza si es todo lo contrario? Y no, bueno, o sea, por ahí van las cosas. Y ojo, esa crítica está en ambos lados. Cuando tú lees, en el mundo conservador de derecha está, y también en la izquierda. O sea, y cuando tú ves que diferentes discursos van apuntando a lo mismo, oye, ahí hay algo, ¿no? O sea, hay como que... Sí, en caso son ideas interesantes para pensar el mundo que estamos quiere decir viviendo. Que los dos son totalitarios, es lo que están en el fondo. Eso, o sea, en el fondo es lo que están diciendo. Es lo que está diciendo. Los dos son totalitarios. De maneras completamente distintas el uno del otro. Exacto. Pero uno dice que él es libre y el otro le dice al otro que tú no eres la libertad. Exacto. Pero si no comulgas con mis valores, estás excluido en una forma. Sería. Por eso es que es totalizante. Exactamente, sí. Eso sería la idea. Bueno, entonces, desde esta noción de lo común como ausencia, Expósito propone que se puede volver a pensar la política y la comunidad no como una agregación ni una fusión o confusión de individuos, tampoco como un cuerpo de cuerpos. Se puede pensar la comunidad sin ligarla a una colectividad intersubjetiva, sin establecer la existencia de un lazo previo que relaciona a un conjunto de individuos ya constituidos como tales, individuos que ya son individuos, sino que hay que pensarla desde ese común que es nada y ausencia y que es pura facticidad. Que es decir, que es donde el sujeto está obligado a ser desde el vínculo inmanente que tiene con los otros sujetos. Se desmontan, profesora, entonces... Ajá. No, perdone, terminé la idea. Se desmontan entonces las determinaciones bajo las cuales se piensa lo común y se abre la posibilidad de pensar el puro vínculo, eso es a lo que ellos van al final, sin llenarlo de instancias simbólicas o de propiedades, dejando al descubierto la ausencia de fundamento, eso es lo importante, ausencia de fundamento que tiene la existencia humana, la nada que es la res común. Ok, dígame. Ajá, profe, le quería preguntar dos cosas. Uno, al decir que no hay que llenar este vínculo de instancias simbólicas o propiedades comunes, entonces podemos pensar la comunidad mucho más allá del territorio o sin depender del territorio, por ejemplo. No tiene nada que ver con nacionalidad, ni con raza, ni con etnia, ni con lenguaje, ni nada. Exacto. Ok, lo que me genera un poco de duda
que relaciona un poco con Deleuze, es esta cuestión del vínculo inmanente. Ajá, ok. ¿A qué se refiere? Bueno, que vamos a decir así, necesariamente desde la posibilidad de ser alguien está ligada a ser con otros. Es decir, es desde desde la nada misma que se es. Desde la pura fuerza, la pura voluntad, la fuerza esa, la facticidad de tener que ser, que cada individuo es en función, es con otros. No es por otros, ni para otros, ni en función de, no, con otros, simplemente. Es con otros, ok. Eso yo lo entiendo exactamente con el vínculo, pero ¿por qué lo de inmanente? O sea, la palabra inmanente, ¿qué agrega o qué función tiene en todo este concepto? Bueno, sí, es como que viene a partir de lo propio, pues. Ok, como viene como del ¿Qué es lo sujeto, por así impropio? Lo decirlo. propio es la no propiedad. Ok, ¿Sí? sí, ya lo veo. Gracias, Ok. profe. Ok. Como vemos, Expósito invierte la idea de lo común, que ya no es algo ni tiene que ver con propiedades o identidades que se comparten, sino con aquello que es inapropiable, la ausencia, la nada, que obliga al hombre a tener que dar sentido, a constituirse como sujeto y a tener que articularse con el mundo, la alteridad y los otros hombres para ser. El problema estriba en que siendo lo común, que lo común no es algo, es lo inapropiable por excelencia, las nociones de comunidad que de allí se han derivado han colocado en el lugar del puro vínculo y de la ausencia una identidad, una propiedad común, gracias a lo que ilusoriamente han fundamentado en sustancialidad la idea de comunidad. Esto es justamente lo que conforma uno de los peligros más importantes de cual el pensamiento político debe cuidarse. Es decir, el pensamiento político acerca de la comunidad se ha elaborado desde una aporía, ha puesto como fundamento lo que es justamente ausencia de fundamento. En este sentido, y para comprender esa aporía, el mecanismo gracias al que se coloca un algo en el lugar de la nada, Expósito propone que el verdadero antónimo de la idea de lo común es lo inmune. Lo inmune es un suplemento, un más, que funciona como el revés de lo común. Lo inmune es aquello que permite, en última instancia, ante la nada que es lo común, contrarrestar la ausencia. Para Expósito, la etimología del término inmunitas tiene también dos vertientes, pero van a ser históricas. Una antigua y una específicamente moderna y biopolítica. A él le va a interesar la moderna y biopolítica. ¿Cuál es el propósito de eso de inmune? ¿Por qué introduce ese concepto luego del de comunidad? Porque él está tratando de explicar cómo opera cómo ha operado la política moderna, vamos a decir así, ¿no? La comunidad es la posibilidad de ser individuo, pero es también el peligro mayor para el individuo. Por lo tanto, en los procesos de subjetivación gracias a los cuales cada existente se hace individuo con otros existentes, vamos a decirlo así, se establece una especie de proceso de inmunidad por medio del cual los individuos se cuidan de no perder la subjetividad que son. ¿Ok? A ese proceso contrario, opuesto al de la comunidad, ¿no? Que sería el del con, que este vendría a ser una especie de separación o distanciamiento o alejamiento, diría Heidegger. A este los va a llamar inmunitas. Si a este lo llama comunes, es el mecanismo por el cual, ¿verdad? El individuo contrasta detiene la posibilidad de perder su propia identidad porque está con otro, de perder su propia individualidad porque se lanza, vamos a decir así, en el con otros. ¿Estamos? Pero eso, bueno, no, ahí no entiendo algo porque precisamente yo soy individuo en comunidad
en mi relación con el otro, porque los dos tenemos una ausencia y estamos buscando significado. Claro, estamos buscando significados para hacer. Cuando estamos buscando, cuando nos entendemos como comunidad, entonces tratamos de establecer alguno de esos significados para hacer como si fuera una cosa que tenemos en común. Y entonces, pero esa cosa que tenemos, esa cosa que estamos mostrando como algo que tuviéramos en común, en realidad no es algo que tengamos en común, es una ficción, un como sí que hemos puesto ahí para pensar que tenemos algo en común, ¿sí? Eso, y entonces hacer una Pero ¿dónde está el peligro ahí? Ya va, cálmese, Okay. cálmese. Esa ficción que hemos puesto como el espacio que va a articular la comunidad que somos, el con entre nosotros, ¿verdad? No, que en realidad no es tal, sino que es una ficción. Si nosotros nos volcamos demasiado a esa idea de comunidad y damos por demasiado cierta, por absoluta, por ejemplo, la idea de identidad étnica, terminamos por producir una comunidad que va a eliminar mi identidad individual. Verbigracia, los totalitarismos. ¿Qué es lo que hacen? No permiten la libertad de interpretación personal, sino en función de una interpretación ya estructurada y elaborada. Digamos un ejemplo bobo. ¿Ok? En ese sentido, la comunidad ya no es esta segunda comunidad que yo elaboro a partir de lo común, porque hay una diferencia entre lo común y la comunidad. Por eso él dice, la comunidad no se elabora, no es un proyecto. ¿Ok? Entonces, cuando la tengo como proyecto y la elaboro y la construyo a partir, por ejemplo, de una idea de raza y digo, los alemanes son estupendos, ¿verdad? Termino entonces produciendo una anulación de la persona que es cada alemán en función del pueblo alemán. Entonces, no solamente excluyo a todos los que los que no son alemanes, sino que excluyo a los alemanes de la posibilidad de ser. Ese es el grave peligro de la idea de comunidad. La inmunidad es un mecanismo que posee entonces el alemán o el individuo para prevenirse de ese peligro. ¿Estamos? ¿Sí? Es una invulnerabilidad, entonces. No es es un mecanismo inmunológico. Usted va a tratar de atacar aquellos elementos que ponen en peligro su propia individualidad, su libertad personal dentro de ese conjunto. ¿Ok? Aquellos elementos aquí, nuestra experiencia cotidiana, nosotros tenemos entonces vamos a atacar que todos esos elementos que tratan de, por ejemplo, no sacamos el carnet de la patria o no hacemos esto, porque son elementos en el fondo que van a atacar nuestra libertad y nuestra persona. Eso es un proceso inmune, diría Espósito. Nosotros estamos actuando de manera inmune contra la comunidad que trata de instalar este régimen. ¿Se entiende? Ese ejemplo está... ¿Está qué? El ejemplo está muy bueno. Eso sería el proceso inmune. Entonces, es una inmunización. El problema está en que si yo ese proceso inmune lo hago demasiado grande, absoluto y violento, dice Espósito, se convierte, ¿no?, en una especie de enfermedad autoinmune, que termina entonces por destrozar el propio cuerpo individual. Estamos, que es un poco lo que pasa en lo que él va a llamar
a partir de la biopolítica, la tanatopolítica. Claro, porque sería como un suicidio, Claro. digamos, una eutanasia, pues, ¿no? Exactamente. Desaparezco porque no puedo con esa comunidad que me arropa, que me quiere cooptar, Ajá. me inmunizo tanto que termino por desaparezco destruirme. por destruirme. Exactamente. Él dice, ese es el proceso, eso no debe ser así, el proceso debe ser otro. Debo tratar de construir otro tipo de comunidad, que no sea construida, perdón, yo misma caigo en los problemas. La comunidad no se elabora, no se construye. Ese es uno de los problemas, que si uno la construye, la intenta elaborar a partir de una, siempre va a colocar un principio sobre el cual va a girar la comunidad. Y eso es la ficción que es inmensamente peligrosa. No es o sea, precisamente esto es interesante porque a veces, o sea, no digo que los posmodernos sean así, ni aporten a eso, pero todas estas teorías críticas que salen de allí cuando se aplican en ciencias sociales, apuestan por el constructivismo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, y Espósito, claro, como capaz es más reciente, está vivo, ¿no? Y todo está más claro de esas tentaciones, ataca rápidamente que no, o sea, la cosa no es por allí. Exacto, no, pero eso lo va a compartir con Nancy. Y eso que es el próximo que vamos a ver nosotros, ¿no? Y eso además viene de Heidegger. Eso es la deuda que ellos tienen con Heidegger. Y ojo, eso coincide, o sea, digamos, no voy a decir, o sea, porque, pero por ejemplo, Hayek, él tiene dos artículos muy buenos sobre eso, los errores del constructivismo y tipos de racionalismo. Claro, claro. Es totalmente una crítica a eso. O sea, sí, sí. Ok. Sigamos a ver si podemos pasarte la inmunidad, aunque sea así, ¿no? Si no, yo sabía que esto era así, por eso para Nancy y Espósito dejé más clases, porque yo sé que son problemáticas. Lo inmune es un suplemento, un más que funciona como al revés del... Para Espósito, entonces, la etimología del término inmunitas tiene dos vertientes. Una antigua y una específicamente moderna y biopolítica. La que le va a interesar es esa, o la que a nosotros nos va a interesar. En este sentido, entiende que existe un vínculo entre modernidad e inmunidad. En la medida en que la modernidad, centrada en la subjetividad, produce un suplemento con el que negar la ausencia de esa nada de lo común. Dice que el paradigma moderno es un paradigma inmunitario. Afirma que inmunitas es un vocablo privativo, en tanto señala la privación del munus, el deber o la deuda. Negativo, ya que deriva su sentido de aquello que niega, el mismo munus. Y comparativo, ya que implica una diferenciación, incluso una excepción, y en este sentido la inmunidad es un privilegio particular. Inmune es quien no debe nada a nadie, sea de modo originario o por una dispensa o exoneración de la deuda. Inmune es aquel que está exento de la obligación, que indica el munus. En este sentido, la inmunita es una dispensa de la obligación y también un privilegio. Una propiedad es una particularidad no común, es una apropiación. La inmunitas es aquello desde lo que se producen las ideas de comunidad fundadas en identidad o propiedad común que niegan el sentido propio de lo común. Este proceso aparece porque la obligación de ser existiendo con otro, no es la de una simple deuda, es una deuda que siempre amenaza con arrasar con la posibilidad del individuo. Con el ser sujeto mismo, expropiándolo de aquello que lo constituye, aquello que es su única propiedad en el fondo, que es su subjetividad. Por ello, la inmunización del munus, que es la comunidad, es también la modalidad por la cual los individuos limitan ese poder de lo común, conservando y produciendo lo propio frente a la desapropiación comunitaria. Es decir, entonces la inmunitas es aquello que nos permite enfrentarnos al poder de lo común. ¿Okay? Sin embargo, allí anida un grave peligro, un problema fundamental. Primero con respecto del sujeto mismo, después con respecto de su acción política.
Si lo común es una ausencia, un hiato, una nada, una negatividad originaria, la inmunidad no es una resolución. Esta es la tesis de Expósito exactamente. Sino que es más bien un pliegue, un repliegue más de esa negatividad. Si lo común es una falta, lo que inmuniza es una sustracción a esa falta, una negación de la primera negación. Así, la comunidad es una doble negatividad, que expropia a los sujetos de la posibilidad de ser existiendo. La inmunización es un proceso por el cual se pone un límite negativo a esa negación. Están en este sentido que para Expósito los individuos modernos llegan a ser verdaderamente tales, es decir, perfectamente individuos absolutos rodeados por unos límites que a la vez los aíslan y los protegen, solo habiéndose liberado previamente de la deuda que los vincula mutuamente. En cuanto a exceptos, exonerados, dispensados de ese contacto que amenaza su identidad, exponiéndole al contagio de la relación. Es decir, que lo que dice para los individuos modernos ser absolutamente, son individuos absolutos a tal punto que la solidaridad no entra en el horizonte. No tienen ninguna deuda para con otro. No tienen nada para con otro, sino todo para sí, más o menos. ¿Okay? En efecto, para Expósito, el nombre de Hobbes designa el punto de coincidencia entre modernidad y paradigma inmunitario. Él le dedica a Hobbes muchísimas páginas. A todos le dedican a Hobbes. Desde su óptica, la instauración del Leviatán no es sino la imposición de una desvinculación con la dimensión originaria de la existencia común del ser con. Pero si este ser con se asienta sobre la nada de lo común, la inmunización con respecto a esa nada elabora una idea de comunidad como pueblo que instituye una nada mayor que termina llenando el vacío del munus, la grieta originaria, con un vacío aún más radical. Porque termina de vaciar el peligro de ser con, eliminándolo definitivamente. Es decir, al peligro lo anula. Y esa no es una manera de tratar con el peligro, diría él y diría Benjamin, por ejemplo, también. Así, el Leviatán coincide con la eliminación de toda ligadura, a no ser la ligadura con otros, a no ser la que da el temor, y la abolición de toda relación extraña a la de la servidumbre. Eso era una frase de Expósito. Para Expósito, abro comillas otra vez, los individuos en Hobbes sacrifican la comunidad en el altar de su propia sobrevivencia. Y ahí hay un elemento interesante que creo que hay que tener en cuenta, que va a ser un elemento de discurso. Como siempre que estamos hablando del inmunita, hablamos de sobrevivencia y no de existencia. Es decir, lo que al final produce la inmunita no es una existencia en el sentido pleno de la palabra existencia, es una sobrevivencia. Y esa es la razón por la que la política moderna para Expósito, al igual que para Agamben, es biopolítica. Bueno, porque no es un problema de existir, es un problema de sobrevivir, ¿no? Pero veo una contradicción con la realidad, porque Ajá. en gran medida los estados modernos, me refiero a las democracias occidentales básicamente, Ajá. han logrado una superación de esa mera supervivencia con la noción de estado social al modelo alemán, al modelo occidental, y la noción de estado de bienestar anglosajona. Sí. Cosa que no ocurre en algo como es el socialismo del siglo XXI. Absolutamente, no, mire, Expósito no tiene nada que ver con con ninguno, no. Su problema no está allí. Su problema, es lo mismo que quizás le pasó a Ranciero, lo mismo que quizás le pasó a Agamben. No, pero el problema fundamental de esto, okay. Mientras estos estados modernos controlan el cuerpo humano,
y con ello logran darle un piso para la supervivencia, digamos, en términos de seguridad, tranquilidad y bienestar, al punto que la escala de vida o el ciclo de vida se ha extendido de forma increíble, pues 80, 90 años. Más bien, esto que ni siquiera es un modelo totalitario perfecto, como lo fue el nazi, como lo fue el comunista, sino que es una cosa que te abandona a la mera supervivencia, te echa a morir o te expulsa, como son esos 5 millones de personas que se han ido, ¿no? Entonces pienso que todavía hay una cosa que no está suficientemente explicada y que no cuadra con este esquema. Evidentemente lo que tenemos en nuestro país es eso, o sea, a ver, ¿qué no está suficientemente explicado? Los procesos, es decir, indudablemente no hay en Expósito la intención nunca de decir que ninguna estructura, digamos que la comunidad, como ha sido pensada y como ha sido elaborada a partir de la idea de pueblo, tiene algún sentido. No lo tiene nunca. Es decir, no podemos proyectar ni elaborar de ninguna forma nuestro estar con otros. Pero debemos admitir que para ser tenemos que estar con otros. Eso creo que es una cosa importante. Entonces, sí, el estar con otros. Ahora, evidentemente las democracias liberales occidentales han llegado a ser estados de bienestar y han elaborado una cantidad de posibilidades haciendo que la vida de los hombres sea más larga, y eso, ahí hay un problema, digamos, que ya de alguna manera lo alude Levinas y lo alude una cantidad de filósofos, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con esa cantidad de años que podemos existir sanos, entendemos, ya le voy a decir, entendemos que todo lo que tiene que ver con no estamos evaluando a ver quién es el menos malo, ¿no? Sabemos que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que nosotros vivimos o los regímenes totalitarios, lo vamos a abandonar y lo vamos a negar de plano. Eso no es la solución. Eso es realmente una biopolítica llevada a extremos. Eso por una parte. Pero también con respecto al estado de bienestar o a las sociedades de bienestar, nos tenemos que preguntar, en muchos casos, si esa cantidad de años que la gente puede vivir es realmente una existencia. Si el ser, digamos, ahí hay elementos que todavía, sí, o no es meramente una sobrevivencia en buenas condiciones, o una sobrevivencia agradable. Si a eso realmente lo podemos entender como construcción y elaboración significativa del mundo. Lo podemos entender como existencia. O, en la mayoría de los casos, para una gran cantidad de personas que viven ahí, a pesar de que puedan vivir hasta los 80 años, eso no se convierte sino en una gran sobrevivencia, una larga sobrevivencia. Son preguntas, son cosas que están puestas, no son soluciones. Son cosas a las que apuntan, diagnósticos que piensan. Tendríamos que hacer. ¿Entiendes? Claro, para mí el problema... no necesariamente porque estemos sanitos y vivamos hasta los 70 años y tengamos la posibilidad de comer normalmente. O sea, lo que está pasando aquí es un horror, eso no tiene sentido, eso es totalmente inhumano. Eso ni siquiera lo vamos a poder considerar. Consideremos lo otro. Sí, mi punto es que la biopolítica no es tan mala tampoco, ¿no? No, y él no va a considerar que sea tan mala.
porque que mueran menos niños antes de los 5 años en razón de ese control del cuerpo y sobre todo de una posibilidad de evaluar cada instancia de cada enfermedad para procurar una curación o un alivio del dolor. Y todo eso, evidentemente eso no nos lleva a la felicidad, sino a la supervivencia, pero es donde está el paso del bienestar al bien existir. Claro, Que pero pudiera ser... que no nos podemos quedar, lo que diría Expósito, lo que usted está diciendo, estaría de acuerdo. ¿Qué le diría? Pero no nos podemos quedar en la supervivencia. Claro, No bueno, vamos al bien podemos existir. exigir una existencia. Está bien. Podemos pensar, por lo menos, la posibilidad de una existencia. Lo veo, claro. Muy Claro, bien. no necesariamente la vamos a conquistar, pero no tenemos que darnos por bueno con una mera sobrevivencia. Claro, mi punto es que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Claro, usted es mucho más Naturalmente, pragmático, hay en el que sentido de aspirar a que lo es mejor. práctico. Hay que Claro, pero aspirar a el lo mejor. problema de lo Pero, práctico es que puede ser coartante también. O sea, usted se va como por lo seguro. Dice, bueno, tengo esto porque no sabe a qué me va a llevar lo otro. Sí. Pero bueno, en términos, ellos están preguntando por la posibilidad. A lo mejor después de todas estas investigaciones la posibilidad no es. ¿Bien? Porque cuando usted se pregunta por la posibilidad de construir eso es importante. Ellos no están construyendo una idea de comunidad, están construyendo la posibilidad de pensar una idea de comunidad. ¿Cómo podríamos pensar una comunidad donde el fundamento ese de ausencia no esté eliminada? No le están diciendo la comunidad que tiene el fundamento de ausencia es esa no es. Están pensando la posibilidad, están abriendo el problema, están mostrando la necesidad de que se reflexione sobre eso, por las causas a las que aluden, pero no les están dando una resolución. No, o sea, hay un tema, o sea, que es que precisamente, o sea, la política occidental, y sobre todo después de que cae el muro de Berlín, se limitó y se conformó bueno, a eso, a dar las condiciones de posibilidad materiales para que, bueno, la gente haga lo que quiera y sea feliz. Pero eso de alguna manera, o sea, de fondo estaba como la idea muy optimista, ingenua, utópica de que, bueno, todos íbamos a converger en una democracia, en una economía de mercado global y, no sé, la paz perpetua y todos íbamos a ser felices para siempre. Y las élites occidentales dejaron de pensar precisamente más allá de esto. Y entonces ahorita tienes a una China, no, pensando, o sea, yendo a millón, Putin pensando también, tal, y las élites occidentales no tienen ni idea qué hacer ni qué ofrecer, sino más que eso, bueno, te doy las mejores condiciones, posibilidades para que hacer lo que tú quieras, pero no te da más que eso, pues entonces, bueno, yo creo que esa es parte de la crisis que tiene todo Occidente hoy en día, que las élites occidentales no son capaces de pensar más allá de darte bienes y servicios. Exacto. pero hay también un punto, me encanta lo que acabas de decir, hay un punto muy importante, es que las élites de gobierno hacen lo que tú dices que hacen, pero las élites pensantes se dedican a socavar permanentemente Occidente. Entonces Eso es verdad. no hay un pensamiento acerca de lo destructivo que puede ser este intento de homogeneización chino, ni el autoritarismo ruso, el expansionismo ruso, el zarismo de Putin y ese tipo de cosas. Entonces nos hemos quedado en la autocrítica, una especie de enfermedad autoinmune que nos puede llevar a la autodestrucción, porque Bueno, y tenemos que eso es pensar ese tema. ahí tiene usted toda la razón, es una enfermedad autoinmune, claro. ¿Qué pasó que se cambió todo esto? Cuéntame. Pero, ¿Qué cambió? no, yo O sea, tengo una pantalla ahora distinta. No sé qué hice. Algo hice. no, pero la vemos perfectamente. Sí. Sí, sí, Bueno, perfectamente. está bien. Está bien. Ok, entonces. Sí, o sea, capaz lo que le falta, o sea, digamos, es que el tema, o sea, yo creo que lo que le falta a los discursos críticos es capaz ser más conscientes de que, o sea, la crítica me parece que es totalmente vale, pero es que eso es lo que te hace ser occidental,
y reconocer que precisamente, o sea, la condición de posibilidad de poder ser crítico con tu propia cultura es ser occidental, o sea, Exacto, exacto. Eso es lo que le falta decir. y el defender eso, o sea, no es defender Occidente como eso, como un constructo y una esencia, y entonces la tradición judeocristiana y griega, no, o sea, no es caer necesariamente en eso, pero oye, sí defender ese ethos, si tú quieres de alguna manera, ¿no? No, claro, y defender que la posibilidad de hacer crítica está dada en nuestra cultura. Exacto. Pero sí, eso creo que hay momentos en que no lo tienen, lo dan como por sentado probablemente, ¿no? Ok. Ajá. En este sentido, afirma Expósito, que fue Hobbes quien por primera vez y más radicalmente que otro, llevó esta lógica, la de la inmunidad, a sus consecuencias teóricas extremas. La inmunidad es posible porque la idea de lo común y con ella la de comunidad ha sido comprendida equívocamente. Ha sido entendida como posesión y no como ausencia. En otras palabras, lo que la inmunidad produce es un constructo, la idea de comunidad entendido como propiedad y apropiación. A decir de Expósito, con Hobbes aparece una política cuyo problema fundamental no es el gobierno de la red pública, sino la conservación de la vida en la inmediatez de su materialidad biológica. Comienza la biopolítica, pues. Es decir, el problema es asegurar que el sustrato biológico, el problema es asegurar el sustrato biológico de la especie humana. A partir de allí, el trato con la vida biológica se hace un problema de vida política. Esto es lo que llamamos biopolítica, una prevención de la muerte, un fortalecimiento de la vida que se realiza reintroduciendo una muerte. Para Expósito, la biopolítica implica que se realiza una fractura en el hombre y en su cuerpo, gracias a la que se construyen dos vidas, dos ideas de vida, dos modos de comprender la vida. Una vida que es la que hay que potenciar y acrecentar, y una vida que es necesario eliminar para que la vida primera sobreviva. A esta conclusión llega él después de hacer todo un análisis sobre los procesos inmunológicos, que no, yo no los voy a hacer porque es muy complicado. No es que es muy complicado, no tenemos suficiente tiempo, pero que está en Inmunitas, ¿no? Así como hay dos vidas, hay dos muertes. La muerte que implica la confusión absoluta con el uno, la pérdida de la condición de sujeto, que se instala en lo común y la comunidad, y la muerte usada terapéuticamente. La muerte y una muerte mayor, que es la usada terapéuticamente, que busca eliminarla, aunque al eliminarla, elimina la existencia. También hay dos vidas, o lo que llama un desdoblamiento de la vida, donde una, la del ser con, es instrumentalizada, es convertida en puro medio y puesta al servicio de la otra, la del individuo. Así, la muerte se vuelve biopolítica y productiva. Abro comillas. No se trata de los juegos entre dos cuerpos políticos, el del soberano y el del condenado, sino que se trata de un único cuerpo, el del hombre como especie, unos mecanismos de poder que le son inmanentes. Y la biopolítica llevada a este punto extremo inscribe una relación positiva entre muerte y vida, entre la muerte y la potencia de vida, su evolución y su mejoramiento. Expósito dice que se trata de una dialéctica tanatopolítica destinada a condicionar la potenciación de la vida a condicionar la potenciación de la vida a la consumación cada vez más extendida de la muerte. La muerte ha llegado a ser vital, eso también lo decía Foucault. Es en el nombre de la vida y de la supervivencia, de la salud, del plus de la vida, del cuerpo y de la especie que ha sido y es posible ejercer el poder de dar muerte en la modernidad biopolítica. Los efectos tanatopolíticos de la biopolítica ocurren para Expósito cuando se reduce el bios a zoe. Cuando entonces lo que sería biológico en el sentido que hablamos un poco con Virno, se queda reducido a puro organismo material biológico. Esta reducción debe entenderse desde un punto de vista histórico como una progresiva
zoologización del sujeto humano a partir de los discursos de la biología, la medicina, la antropología y la lingüística. Fíjense que instala el lenguaje ahí. En efecto, estas diversas disciplinas hacen que la vida biológica entre en el campo del saber y gracias a ello, la persona humana empieza a ser pensada como miembro de una especie que comparte un mismo espacio, unas mismas propiedades y unos idénticos procesos con el resto de las especies vivientes. Allí se inicia el proceso de deconstrucción del sujeto moderno, de la categoría de persona y especialmente del sujeto político de la modernidad, va a decir Espósito. Abro comillas, el sujeto racional, volitivo y autoconsciente de la filosofía política moderna se revela transido e incluso determinado por poderosas fuerzas que lo exceden. La fuerza de la vida, eso era lo que comentaba el profesor Bayota en la clase pasada con los filósofos de la sospecha. La fuerza de la vida, de lo irracional, de lo instintivo, que pulsa y se interior y que escapa a su control. Es decir, ahí se empieza a desarmar el sujeto moderno y ahí entonces la biopolítica se hace cada vez más extrema. Pero toda la política moderna, para Espósito, igual que para Agamben, es biopolítica. En otras palabras, cuando el sujeto, la persona, es un individuo de una especie y queda reabsorbido por su dimensión biológica, la interrelación entre vida y política sufre un quiebre radical porque gracias a esta, abro comillas, a esta profunda biologización del hombre se produce una biologización de la política y una politización de la vida biológica. Esta no es solo un fondo sobre el cual se distingue la existencia política, como lo era desde Aristóteles, sino que penetra definitivamente el espacio político y lo determina. La biologización del hombre es entonces la zoologización o animalización de una parte del humano, de una de las vidas, que queda cosificada respecto a la otra, que es la vida que se va a salvar, que se le opone y que se le sobrepone, anulándola. Abro comillas. La política no será ya expresión de la libre voluntad de personas, sino el resultado de su arraigo biológico y consecuentemente la gestión de toda una tipología y una jerarquización de las características biológicas de la especie humana, de la especie humana, de esa zona no propiamente humana del hombre. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el racismo, el nazismo, los genocidios, que es, podríamos decir, una biopolítica negativa, que coincide con una zoopolítica, con la cría, la selección, el cultivo de ciertos tipos biológicos, es decir, con toda una zootecnia del animal hombre con vistas no solo a su conservación, sino a su mejoramiento. Esta es, en efecto, una tanatopolítica, en la que se instrumentaliza la vida y tienen lugar los procedimientos más pavorosos de identificación y eliminación dentro de la humanidad de aquello que la detiene en su evolución. De eliminación dentro de la humanidad de aquello que la detiene en su evolución, de lo que la desvía de su perfeccionamiento, de lo atávico que en ella subsiste en última instancia del animal que la habita. El problema es, igual que en Agamben, que la división o la escisión en el hombre de una vida animal y una vida intelectual es un constructo que para ellos termina matando la idea plena de una vida. ¿Okay? En otras palabras, y ese sería el elemento central de la biopolítica. La biopolítica no es tanto un tratar con los cuerpos, sino es un tratar, es una gestión, vamos a decir así, de la vida desde la idea de la escisión de la vida en dos cosas. En el caso de Agamben lo llama en forma y en vida nuda. Y aquí lo vamos a llamar en dos tipos de vida. Una vida que es
intelectual y una vida que es puramente biológica. En otras palabras, si la biopolítica es en su devenir tanatopolítico ha llevado a la deconstrucción de la persona que se inicia en el desdoblamiento de la vida y que tiene consecuencias catastróficas, como son los genocidios, por ejemplo, de lo que se trata es de terminar de deconstruir precisamente el dispositivo de la persona que produce la separación en el hombre entre razón y animalidad, entre bios y zoe. Es lo mismo que persigue Agamben en ese sentido, es decir, de lo que se trata es de entender que la existencia humana es una, donde lo biológico es condición de lo intelectual y no es posible establecer esa separación entre dos condiciones de vida, entre dos modos de vida. La propuesta de Espósito tiene que ver con una deconstrucción radical de la persona y la consideración de una teoría del acontecimiento preindividual e impersonal. Para lo que les voy a proponer, porque esta es la última parte, pues déjenme leerla. En efecto, Espósito afirma que el artículo indefinido una vida tiene el valor de desplazar el bios de los límites de lo subjetivo, lo individual y lo personal, abriendo un plano presubjetivo, preindividual e impersonal en el que no hay distinciones entre lo humano, lo animal y lo vegetal, todas son vidas. Para Espósito, la idea de una vida es la posibilidad de pensar la vida como algo independiente de su individuación personal o subjetiva, pero que está necesariamente presente en toda individuación personal y subjetiva. Esa sería una biopolítica positiva. Es decir, que todos esos elementos que hacemos en favor de la permanencia biológica de los hombres no estén solamente dados para aquellos que comparten el pasaporte, por ejemplo, o para aquellos que pertenecen a un grupo, a una comunidad específica o particular, sino que sea una especie de cosa general, pues. Para Espósito, una vida impersonal y común, pero singular, en la que es imposible separar una vida con forma de una sin forma ni valor. Esto es lo mismo que dice Agamben, ya que ella misma en su singularidad plural coincide con su forma. Toda la tradición que ha definido al hombre mediante el contraste con el animal, eso es lo que, en eso son parecidísimos él y Agamben, con el otro animal, con el animal en el nombre o con el animal como cesura de la continuidad de la humanidad, o sea, lo que Agamben llamó la máquina antropológica, que es decir, que construye al hombre llamándolo no animal. Por ello, toda la tradición que ha definido al hombre mediante el contraste con el animal, por la reivindicación del animal como aquello que es nuestra impura y contagiosa naturaleza, rompe con el interdicto fundamental que desde siempre nos gobierna. Por lo tanto, se trata de pensar una política de lo impersonal y, siendo más precisos, una biopolítica afirmativa de la vida impersonal, de la vida siempre, de la vida toda. Ahí sí se parece a Levinas. Entonces, una biopolítica afirmativa de la vida impersonal que invierta el espantoso signo de la animalización del hombre al liberar en el hombre su devenir animal. Es decir, al liberar en el hombre, al permitir que el hombre sea autorizadamente considerado un animal. De modo tal que toda forma se revela inmanente a la vida, toda vida se da esto es una cita de Espósito, perdón. De modo tal que toda forma se revela inmanente a la vida, toda vida se da solo a través de su forma. Toda zoe es un bios y todo bio es una zoe de la cual es inescindible.
Okay. Lo que Espósito llama persona viviente es inseparable, es la inseparabilidad entre bios y zoe, de fuerza y forma, que no está separada de la vida ni tampoco implantada en ella, sino que es absolutamente coincidente. La idea de una persona viviente es lo que hará posible una biopolítica que desplace e invierta el sentido del dispositivo zoopolítico moderno, que prepara y sacrifica una vida en aras de la otra. Entonces, ¿se ha entendido? Mucho. Yo creo que es muy bueno este tema. ¿Ah? Para Creo que estuvo mí, bastante bueno. sí, a mí me da ideas muy buenas y muy claras sobre el tema del desarrollo del genocidio y toda esa Sí. teoría, que además el tema de la biopolítica no es exclusivo de la política. No, Los no. judíos se sienten judíos por la sangre, ¿no? El ius sanguinis es lo que determina todo. ¿Okay? Y eso es tan viejo como la cultura y la humanidad misma, ¿no? Sí, Los sí, sí. gitanos se sienten gitanos por la sangre. Entonces hay un tema ahí que yo creo que es mucho más antiguo que lo que refleja en la biopolítica. El tema que yo me planteo como problema es si puede haber una biopolítica de clases sociales. Es decir, ¿cómo se instaura la biopolítica en el marxismo-leninismo? Bueno, el Es un tema. marxismo-leninismo es un gran experimento biopolítico, en el sentido negativo de la biopolítica, porque es ¿Cómo una lo ves? gestión de la muerte. Una gestión de la muerte. Pero no hay Claro. esas categorías de animalizar. No, además, sí, porque, o sea, además, en ese sentido, uno podría estar claro que esos sistemas, el valor del bios es inexistente. Es la que hay que sacrificar en pos de la otra. ¿La otra cuál es? Ok. El ideal de lo humano. El hombre nuevo, por ejemplo. Entonces, en pos del hombre nuevo, sacrifico los bios. Todos los cuerpos existentes los dejo que se mueran. Hay sí expresiones del marxismo Eso que es lo son que muy está claras. diciendo Espósito, ¿no? Porque eso, eso es aplicable a nosotros. Claro. Sí, en el marxismo, por ejemplo, es común oír la palabra de parásitos cuando se habla de los Ajá, burgueses o de ajá. gusanos cuando se hablan de aquellos que han Ah, traicionado sí, el sí. sentido. Entonces, una animalización, ¿no? Claro, Ahora, hay que leerlo a él porque además tiene mucho sí, análisis, muchos ejemplos. Lo que pasa es que, bueno, qué eso es una cosa que sería un curso larguísimo, ¿no? Pero es interesantísimo. sí. Yo conseguí en Y eso también, Mónicas. eso también lo señalaron, o sea, Popper y Hayek también, o sea, ese tipo de Ajá. críticas, o sea, el problema de usar concepciones biológicas, de las ciencias biológicas, en la política, pues Claro, haciendo claro. caso justamente sobre eso. Profesora, ¿qué libro recomienda de Expósito para comenzar? O sea, para comenzar a leerlo. Yo recomendaría Comunitas. Comunidad. Yo tengo los tres, yo creo que los mandé, no sé, yo Sí, los tengo los tres en PDF. O sea que los pueden leer los tres más se, famosos. sí, se consiguen en Comunitas, Mándalo, internet. Comunitas y BIOS. Ok. lo ponemos en el En el chat. aula. Exacto, lo Sí. ponemos en el aula, exacto. Yo te los mando a ti porque yo sé que yo no soy tan inteligente como eso. Ahora, hay un corolario de este tema que me parece muy, muy interesante y bonito, ¿no? Hay una disciplina nueva, bueno, tendrá unos 30, 40 años que yo sepa, la etología. La etología Ajá, compara el comportamiento de los animales con el humano. sí, sí, sí. Y siempre yo pensé, es como humanizar al animal y a la vez Exacto. animalizar al ser humano, ¿no? Sí, sí, Porque sí. es vernos como comunidad y eso se plasma en este nuevo planteamiento de lo que ¿Cómo no? yo Eso percibo, le gustaría muchísimo a Agamben o a Expósito, sí, los sí. derechos de los animales, ¿no? Exacto, Comparable sí, a los sí. derechos humanos. Ya hay hasta Exacto. cartas que están circulando por ahí, códigos penales que se reforman para evitar el maltrato de los animales y cosas así, ¿no? Sí, que exacto es lo que un poco él dice, una vida que donde no se diferencia entre lo animal, lo vegetal o lo humano, pues. Vida es Ujú. vida. Interesante. Del simio también lo hay, o sea, hay unos que lo proponen particularmente con los homínidos. Ah, claro, que esos te parecen además a los hombres, ¿no? Sí.
Se parecen. Hay muchos hombres que parecen simios, además. Sobre todo hay muchos gorilas por ahí. ¿Verdad? Hay muchos Bueno, gorilas. una en los 60, creo que 50, se puso de moda el tema de los delfines y explorar la inteligencia de los... Y ahí yo una vez leí que llegó a ver el proyecto de que si se descubría un lenguaje delfín, o sea, y la forma de hablar con ellos, darles hasta una silla en la ONU. Imagínate tú, para los derechos de los animales. Está bien. Bueno, señores, en la clase que viene, entonces, será Nancy, que es nuestro último tema. Después vamos a un poco mirar las distintas cosas por las que hemos pasado. Vale. Bueno, buenísimo. Gracias, Sandra. Bueno, entonces, hasta luego. Cualquier cosa, estamos, entonces ya saben, 3 semanas. Muchas gracias. 3 semanas, claro que sí. Gracias, profe. Okay. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos. Chao. Nos vemos entonces en 1 hora. Vale, perfecto. Ok, nos vemos en 1 hora entonces en la clase del profesor Bayota. Exactamente. Bueno, Bien. muchas gracias por todo. Una preguntita, ¿las bases del trabajo están...? No, las bases del trabajo son un ensayo sobre alguno de los temas que a usted le haya interesado muchísimo. Ok. Que no pases 15 páginas, por favor. Mira, sobre los derechos de los animales, Rothbard, sobre los derechos de los animales, Rothbard dice, creo que es en Ética para la Libertad, que él está dispuesto a respetar los derechos de los animales cuando ellos los empiecen a reclamar. Pero cuando se sienten en la ONU, ¿verdad? Exacto. Bueno, Bueno. nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias.